La Academia Intergaláctica era un lugar de imponente grandeza, sus pasillos estaban revestidos de paredes cristalinas que pulsaban débilmente con una energía viviente y sensible, cada paso resonaba en los pasillos, amplificados por la extraña acústica de los materiales alienígenas. Los pasos de Bill estaban entre ellos. Pero a diferencia de sus compañeros alienígenas, su paso carecía de confianza, en cambio, su corazón latía con ansiedad mientras se acercaba a la vasta aula de sistemas cuánticos avanzados. La sala en sí era una maravillosa cámara esférica donde la gravedad cambiaba con un mero pensamiento y plataformas translúcidas flotaban en el aire para permitir que los estudiantes de varias especies observaran las conferencias en sus dimensiones preferidas. Bill era el único humano en la academia y ese hecho nunca había pasado desapercibido. Todos los días sentía el peso de ser el extraño de la especie primitiva entre una coalición de seres de razas tecnológica y biológicamente superiores, aunque hoy la presión se sentía insuperable. La tarea del profesor Siller se cernía sobre él como un nube oscura. Había pasado semanas tratando de resolver el problema increíblemente complejo que lo había desconcertado y lo había dejado cuestionando si pertenecía a una institución tan avanzada. El problema trataba sobre la optimización del flujo de energía dentro de las redes cuánticas galácticas de campos tan avanzados que incluso las mentes más brillantes de la Tierra habrían luchado por comprender sus fundamentos, pero la Academia no hizo excepciones. Se esperaba que Bill se desempeñara al mismo nivel que sus pares alienígenas, muchos de los cuales habían sido mejorados genéticamente o tenían habilidades cognitivas innatas que superaban con creces todo lo que los humanos podían ofrecer a pesar de sus dudas. Bill había trabajado incansablemente estudiando la tarea hasta altas horas de las noches artificiales proporcionadas por los sistemas de regulación del tiempo de la Academia. Pero sus herramientas eran lo que más se burlaban todos, mientras que otros confiaban en interfaces holográficas avanzadas y sistema de Neuroink. Bill usó lápiz y papel. No fue porque careciera de acceso a las herramientas, fue porque el proceso táctil lo ayudó a pensar que el acto de escribir lo conectaba a tierra. De una manera que las tecnologías alienígenas nunca podrían y ahora, agarrando sus papeles cuidadosamente doblados en sus manos ligeramente temblorosas, estaba a punto de presentar su solución a la clase. El aula zumbó cuando Bill entró en su presencia atrayendo miradas curiosas y murmullos estudiantes alienígenas algunos con piel bioluminiscente, otros con exoesqueletos translúcidos o múltiples pares de ojos dirigieron su atención a él. El profesor Siller, una figura imponente con una cabeza que se parecía a una medusa pulsátil y brillante, flotaba hacia el centro de la cámara. Sus zarcillos, que servían como apéndices sensoriales y manipuladores, brillaban débilmente mientras se dirigía a la clase. A señor B de la Tierra Siller, dijo su voz, una resonancia armónica en capas que vibró a través de la habitación. Finalmente se unió a nosotros de un paso adelante y presente su solución. Bill tragó saliva sintiendo que se le cerraba la garganta mientras subía a la plataforma levitante que servía como escenario de presentación. Mientras se adaptaba al cambio repentino de gravedad, notó las sonrisas burlonas y los susurros divertidos entre los estudiantes. Sus pantallas holográficas flotaba frente a ellos, lleno de visualizaciones complejas y modelos intrincados mucho más avanzados que cualquier cosa que Bill hubiera producido alguna vez. Aquí va nada, pensó mientras desplegaba sus papeles en el momento en que los levantó. La primera ola de risas recorrió el aula. ¿Es ese papel? Una voz se burló. Desde algún lugar de la multitud, vino de uno de los estudiantes de Clarion, cuyo cuerpo cristalino refractaba la luz de una manera que la hacía brillar como un arco iris. ¡Qué pintoresco! Bill ignoró el comentario y comenzó a explicar. Su voz tembló al principio, pero se volvió más firme a medida que hablaba. Describió su enfoque paso a paso, detallando cómo dividió el problema en partes más pequeñas y manejables. Explicó los principios matemáticos que usó, básicos para los estándares alienígenas, pero familiares y reconfortantes para él. Sabía que su método carecía de la elegancia de sus compañeros. Herramientas avanzadas, pero funcionó, o eso pensó. Cuando terminó su explicación, miró a Siller esperando incluso una pizca de reconocimiento en lugar de los zarcillos del profesor. Se encendió brillantemente una clara señal de desaprobación. Primitivo Siller en tono su voz fría y cortante, completamente primitivo. El corazón de Bill se hundió. Abrió su boca para protestar, pero fue interrumpido cuando Siller continuó su metodología. Siller dijo: dirigirse a la clase ahora es un ejemplo de por qué algunas especies deberían reconsiderar su participación en la educación avanzada. Esta dependencia de herramientas obsoletas y razonamiento simplista es
Inaceptable, no comprendes las complejidades del problema y ofreces una solución que apenas roza la superficie. La clase estalló en risas. Algunos estudiantes aplaudieron sarcásticamente, mientras otros susurraban entre ellos intercambiando sonrisas satisfechas. Bill sintió que su rostro ardía de humillación, pero se quedó congelado sin saber qué hacer. El papel en sus manos de repente se sintió como una broma cruel, una reliquia de una era pasada que no tenía lugar en este entorno futurista, dijo el señor Bill Thiller. Su tono goteaba con condescendencia. Hasta que pueda demostrar una solución que cumpla con los estándares de esta academia, está suspendido de este curso. Puede irse. Las palabras golpearon a Bill como un golpe físico. Suspensión. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de defender su trabajo. Miró alrededor de la habitación, buscando incluso una sola cara simpática, pero no encontró ninguna. La risa siguió creciendo más fuerte mientras bajaba de la plataforma, agarrando sus papeles con fuerza. Su visión se nubló mientras las lágrimas brotaban, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a ellos. Mientras salía del aula, la risa se desvaneció reemplazada por el frío silencio de los pasillos de la academia. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El peso del fracaso presionando sobre él. Repitió las palabras de ayer en su mente, el dolor de ellas cortando más profundo con cada repetición, pero debajo de la humillación una chispa de desafío comenzó a crecer. Bill había sido subestimado toda su vida por sus compañeros, sus profesores, incluso él mismo, pero cada vez que había encontrado una manera de demostrarles que estaban equivocados, esto no sería diferente. Todavía no sabía cómo, pero estaba decidido a mostrarles que sus métodos primitivos tenían valor, que los humanos tenían valor. Cuando llegó a la puerta de su habitación, se detuvo y miró hacia el pasillo. En algún lugar profundo de la academia, su trabajo todavía estaba esperando ser notado, esperando que alguien viera su valor. Bill respiró profundamente. Enderezó los hombros y entró listo para demostrarles a todos que estaban equivocados. El profesor Thier flotaba en silencio en su cámara privada. El suave zumbido de las paredes de cristal era el único sonido que acompañaba sus pensamientos. Había desestimado el trabajo de Bill con el desdén casual reservado para las tareas que no merecían mayor atención, pero mientras examinaba los datos recopilados de las presentaciones de sus estudiantes, una extraña curiosidad permanecía en el fondo de su mente. Schiller se enorgullecía de ser minucioso y, a pesar de su dura crítica de la metodología de Bill, algo sobre las ecuaciones escritas a mano de los humanos lo cautivaba. Se acercó a su escritorio donde una pantalla holográfica cobró vida proyectando las soluciones presentadas por el resto de la clase. Los estudiantes alienígenas habían producido maravillas de precisión computacional, visualizaciones multidimensionales, intrincados flujos de datos y algoritmos infundidos cuánticamente que brillaban con elegancia teórica. Schiller había revisado cada uno de estos con la eficiencia de un erudito experimentado que marca sus méritos y defectos sin mucha deliberación, pero luego estaba la presentación de Bill descansando físicamente sobre el escritorio como una antigua reliquia de un tiempo olvidado. Las crudas ecuaciones dibujadas a mano parecían risiblemente fuera de lugar en medio del brillo holográfico que las rodeaba. Con un movimiento despectivo de sus zarcillos, Thiller casi las había arrojado a un lado consignándolas a la irrelevancia, pero algo lo detuvo. Esto es ilógico, murmuró para sí mismo en su resonante voz multitonal. ¿Por qué perder el tiempo en esto? Incluso mientras hablaba, el recuerdo del rostro decidido y serio de Bill durante la presentación se entrometió en sus pensamientos. El humano parecía tan convencido de su solución, tan arraigado en su creencia de que su enfoque tenía valor, que Schiller no podía negar que la tenacidad del chico, aunque equivocada, había provocado un destello fugaz de intriga. Y luego estaba la simplicidad de las ecuaciones en sí mismas, mientras que Exaile las había descartado como demasiado básicas. Había habido una cierta claridad en su lógica que lo fastidiaba para que cediera a su creciente curiosidad. Schiller extendió un tentáculo brillante hacia los papeles escritos a mano que levantaron en el aire. Sus bordes se curvaron ligeramente a medida que las paredes cristalinas reaccionaban a la falta de familiaridad con los materiales. Con un pensamiento, él inició el proceso de escaneo holográfico, proyectando las ecuaciones de Bill en un espacio tridimensional. El resultado fue, como era de esperar, decepcionante a primera vista. Una serie de construcciones matemáticas básicas conectadas por un razonamiento lineal casi infantil, pero cuando Schiller examinó la proyección, algo inusual comenzó a surgir. Las ecuaciones, aunque simplistas, formaban un patrón de simetría que Euler no había notado durante la presentación de Bill. Fue como si la solución operara en un plano diferente de comprensión, uno que carecía de la delicadeza de la computación alienígena avanzada, pero que compensaba con una eficiencia cruda y sin filtrar. Schiller fascinante, murmuró, sus tentáculos retorciéndose con excitación. Involuntaria. La curiosidad se convirtió en foco.
Ziller dirigió el simulador cuántico de la Academia para superponer las ecuaciones de Bill en un modelo de la red de energía galáctica. La red, una red en expansión de nodos interconectados que abarcan incontables años luz, era notoriamente inestable. La tarea había sido diseñada para desafiar a los estudiantes a encontrar un enfoque teórico para estabilizar el flujo de energía cuántica a través de esta red, un problema que había eludido incluso a las mentes más brillantes de la Academia mientras el simulador procesaba las ecuaciones de Bill. El zarcillo de Ziller detuvo toda su forma. Congelado en la incredulidad. El modelo comenzó a cambiar los nodos de energía, típicamente erráticos y propensos a colapsar bajo estrés, comenzaron a alinearse. No era una solución perfecta, ni mucho menos, pero la mejora era innegable. Las ecuaciones primitivas de los humanos habían tenido éxito donde innumerables algoritmos avanzados habían fallado, trayendo una medida de estabilidad al sistema caótico. ¿Cómo es esto posible? Ziller murmuró, su voz teñida de asombro e irritación. Amplió la simulación introduciendo variables para probar los límites del enfoque de Bill. Las ecuaciones se mantuvieron sorprendentemente bien, adaptándose a escenarios que habían hecho inútiles incluso los métodos alienígenas más sofisticados. El escepticismo de Ziller comenzó a vacilar, reemplazado por un respeto a regañadientes por la lógica no convencional humana impulsada por este nuevo respeto. Ziller profundizó. Hizo una referencia cruzada de las ecuaciones de Bill con los archivos de la Academia en busca de paralelos en otros campos de estudio. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Los patrones incrustados en el trabajo de Bill tenían un parecido asombroso con el técnicas de distribución de energía de una antigua civilización que se creía extinta desde hacía mucho tiempo, la especie conocida como los borianos. Había sido venerada por su comprensión intuitiva de la mecánica cuántica, pero su conocimiento se había perdido en el tiempo. Dejando solo registros fragmentados detrás, los zarcillos de Ziller temblaron mientras absorbía. Esta revelación podría ser mera coincidencia o Bill en su simplicidad había aprovechado algo mucho más grande. Las implicaciones eran asombrosas si el método humano pudiera refinarse e integrarse con la tecnología moderna, podría desbloquear soluciones a problemas que habían plagado la galaxia durante milenios. Esto no puede ignorarse, Ziller dijo con voz resuelta. Convocó una interfaz de comunicación holográfica y se conectó a la base de datos central de la Academia con movimientos rápidos y precisos. Cargó las ecuaciones de Bill y las marcó para un análisis posterior por parte del Consejo de Académicos al mismo tiempo que comenzó a redactar un informe formal detallando sus hallazgos al enfatizar el significado potencial del trabajo del humano. Mientras trabajaba, los pensamientos de Ziller regresaron a Bill. El niño había estado humillado frente a la clase, descartado como un ser inferior sin lugar en la Academia, pero contra todo pronóstico había producido algo extraordinario. Ziller sintió una punzada de culpa por su dureza anterior, se enorgullecía de ser un educador imparcial, pero había permitido que sus prejuicios nublaran su juicio. Bill merecía más que desprecio, merecía reconocimiento. El profesor hizo una pausa, sus zarcillos se curvaron hacia adentro mientras consideraba su próximo movimiento. Reinstalar a Bill sería el primer paso, pero no sería suficiente. El humano necesita orientación, un mentor que pueda ayudarlo a refinar su talento en bruto y navegar por las complejidades del sistema académico galáctico. Ziller decidió asumir ese papel no por lástima, sino por una creencia genuina en el potencial del niño mientras finalizaba su informe y se preparaba para presentarlo. Ziller no pudo evitar sentir una chispa de emoción por primera vez en décadas. Había encontrado algo realmente innovador, un recordatorio de que incluso las fuentes más improbables podían tener la clave de descubrimientos inimaginables, y por lo tanto, la simulación continuó funcionando y las ecuaciones iluminaron la cámara con su débil brillo pulsante. Ziller sintió una sensación de propósito dentro del futuro, una vez predecible y ordenado ahora brillaba con incertidumbre y posibilidad, todo por las ecuaciones primitivas de un humano. Bill estaba sentado solo en el pequeño dormitorio que le habían asignado, un marcado contraste con los cuartos luminosos de sus compañeros alienígenas. Las paredes eran estériles, los muebles eran utilitarios y la habitación carecía de las características adaptables que hacían que la arquitectura de la Academia fuera tan impresionante, pero nada de eso le importaba a Bill en ese momento. Su suspensión pesaba mucho sobre un amargo recordatorio de lo fuera de lugar que se sentía en este mundo alienígena. Su solución, semanas de trabajo duro y determinación, habían sido burladas, descartadas como primitivas por un profesor cuya opinión tenía el peso de un XY entero. Miró los papeles esparcidos en su escritorio. Las ecuaciones ahora parecían sin sentido, las marcas de lápiz manchadas de innumerables borrones contaban la historia de su lucha, pero ahora solo se burlaban. Bill siempre había sabido que era el desvalido aquí,
pero nunca había sentido el aguijón del rechazo de manera tan aguda. Sus pensamientos se movían en espiral. ¿Se suponía que debía estar aquí? Los humanos simplemente estaban demasiado detrás de las otras especies para competir en su nivel. Mientras tanto, al otro lado del campus, el profesor ZYL estaba finalizando su informe para el Consejo de la Academia. La interfaz holográfica frente a él mostraba las ecuaciones de Bill, ahora integradas en la simulación de la red de energía galáctica. Los resultados eran innegables. La reputación de ZYL como un erudito meticuloso garantizaba que no dejara ninguna variable sin verificar y cada prueba confirmaba el mismo resultado. La solución de Bill no solo era viable sino solo efectiva. No se adhirió a los métodos tradicionales favorecidos por las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, pero eso era precisamente lo que. El hecho de que esto fuera así lo hizo innovador. Los tentáculos de Ziller se movieron con precisión mientras transmitía el informe. Marcado urgente para revisión inmediata. El Consejo, un grupo de académicos de élite que representaban a las mentes más brillantes de la galaxia, rara vez se reunía para asuntos estudiantiles, pero Ziller estaba seguro de que este descubrimiento justificaba su atención. La integración de la metodología primitiva de Bill con la tecnología avanzada de la Academia podría revolucionar el campo de la gestión de la energía cuántica. Aún así, Ziller sabía que convencer al Consejo no sería fácil. Bai probablemente vería el trabajo humano con escepticismo cuando se envió el informe. Sier decidió tomar el asunto en sus propias manos. El Consejo deliberaría a su propio ritmo, pero Bill merecía saber la verdad. Inmediatamente, el profesor ajustó su dispositivo de vuelo gravitacional y abandonó sus cuarteles. Su glow en tentáculos se arrastraba detrás de él mientras se movía por los pasillos de la academia. Los estudiantes se detuvieron para verlo pasar, curiosos sobre qué podría sacar al normalmente distante profesor de sus cámaras. Bill, perdido en sus pensamientos, no notó el débil timbre en su puerta hasta que se repitió sobresaltado. Se puso de pie y dudó antes de abrirla. La vista del profesor Ziller, rondando en la puerta, lo congeló en su lugar. El profesor Bill tartamudeó su voz, una mezcla de confusión y aprensión. ¿Qué está usted, señor Bill Ziller? Interrumpió su voz multitonal, calma pero firme. ¿Puedo entrar? Bill se hizo a un lado, inseguro de que esperar la presencia de Ziller en su cuarto no tenía precedentes, y el aire parecía crepitar con tensión mientras el alienígena imponente flotaba en la habitación. Los zarcillos de Ziller parpadearon débilmente mientras inspeccionaba los escasos alrededores, una indicación sutil de sus pensamientos. Te pido disculpas, dijo Ziller volviéndose para mirar a Bill. El humano parpadeó, inseguro si había escuchado correctamente. Una disculpa, Bill. Repitió. Sí, dijo Ziller, su tono serio. Te juzgué mal en tu trabajo, permití que mis prejuicios nublaran mi juicio y por eso estoy profundamente arrepentido. La mente de Bill corrió. Había esperado reprimendas, quizás más humillación, pero no esto. Antes de que pudiera responder, Ziller extendió un zarcillo hacia el escritorio donde estaban dispersos los papeles de Bill. Tus ecuaciones, Ziller continuó, son extraordinariamente crudas, sí, para los estándares de esta academia, pero logran algo que incluso los algoritmos más avanzados no han logrado lograr. Tu método es poco ortodoxo, pero funciona. Se alinea con principios olvidados hace mucho tiempo por la galaxia. Principios que pueden contener la clave para resolver uno de nuestros desafíos más urgentes. Bill miró a Ziller, luchando por procesar las palabras del profesor. La ira y la humillación que había sentido durante la presentación comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una esperanza cautelosa. ¿Estás diciendo que mi solución no estaba mal?, preguntó Bill, su voz apenas por encima de un susurro. No solo no estaba mal, Ziller respondió, fue brillante. Has hecho lo que generaciones de no pudieron. Tu trabajo merece reconocimiento y tengo la intención de asegurarme de que reciba justo eso. Bill sintió una oleada de emoción, una mezcla de alivio, vindicación, incredulidad. La idea de que su trabajo pudiera ser considerado valioso, incluso brillante, era casi demasiado para comprender. Por primera vez desde su llegada a la academia sintió un destello de pertenencia. Ziller, percibiendo la incredulidad del chico, continuó. He enviado su trabajo al Consejo de Académicos para su revisión. Sin duda reconocerán su importancia, aunque puede llevar tiempo para que superen sus propios prejuicios. Mientras tanto, me gustaría ofrecer mi orientación con refinamiento. Su metodología podría redefinir nuestra comprensión de la mecánica cuántica. Bill asintió lentamente, el peso de las palabras de Zer hundiéndose en la idea de trabajar con el mismo profesor que lo había humillado. Era abrumador, pero la oportunidad era demasiado significativa para dejarla pasar. Si Ziller creía en él, tal vez, solo tal vez, podría
probar a sí mismo. Mientras Thier se preparaba para irse, se volvió hacia Bill con un comentario final: recuerde esto, señor Bill, la innovación a menudo viene de los lugares más inesperados. No deje que la estrechez de miras de los demás defina su valor. Ya ha demostrado que su potencial es sin límites. La puerta se cerró detrás de Ziller, dejando a Bill solo una vez más, pero esta vez el silencio se sintió diferente. Sus papeles ya no se burlaban de él, se sentían como un testimonio de su resistencia y creatividad. Volviendo a sentarse en su escritorio, Bill tomó su lápiz y comenzó a trabajar de nuevo. La chispa de determinación se reavivó en toda la academia. Schiller regresó a sus aposentos, su mente corriendo con las posibilidades. La solución humana era solo el comienzo. Si se nutría el talento de Bill, podría marcar el comienzo de una nueva era de innovación, una que cerrara la brecha entre las civilizaciones más avanzadas de la galaxia y el potencial sin explotar de la humanidad. Y por primera vez en años Schiller se sintió realmente optimista sobre el futuro. El consejo de académicos se reunió en una cámara diferente a cualquier otra en la Academia Intergaláctica, con forma de una vasta esfera. Sus paredes estaban construidas con un material que absorbía la luz y el sonido, creando un ambiente casi opaco. Silencio depresivo en el centro de la sala. Un brillo en la mesa holográfica mostró el problema que había confundido a generaciones de mentes galácticas. La red de energía cuántica pulsó radicalmente, una red de nodos y caminos que se negaron a alinearse en estabilidad. El profesor Thier flotaba en el borde de la sala, sus tentáculos calmados, pero brillando débilmente, un signo revelador de tensión reprimida. Sentados alrededor de la mesa estaban 12 miembros del consejo, cada uno representando una civilización diferente. Sus formas variaban enormemente: entidades gaseosas encerradas en caparazones translúcidos, seres anfibios con piel bioluminiscente, figuras cristalinas imponentes, y más. Cada consejero irradiaba un aura de superioridad intelectual, un recordatorio colectivo de la inmensa sabiduría reunida en la sala. El profesor Schiller comenzó: el presidente del consejo, un ser compuesto enteramente de campos de energía cambiante. Su voz hizo eco en toda la cámara, una mezcla armoniosa de frecuencias. Ha solicitado a esta asamblea que discuta el trabajo de un primer estudiante, un humano. Explíquese. Schiller inclinó su cabeza translúcida. Respetuosamente, presidente Orac, estimados miembros del consejo, entiendo que mi solicitud es poco convencional. Sin embargo, el trabajo que presento hoy es extraordinario independientemente de su origen. Demanda su atención. Con un movimiento de su zarcillo, Schiller activó la mesa holográfica. Las ecuaciones escritas a mano de Bill aparecieron en marcado contraste con las proyecciones brillantes y elegantes típicas de la academia. Un murmullo de incredulidad se extendió por el consejo. «Esto es una broma», se burló el consejero. «Trex, un ser reptil con escamas espigadas, ¿realmente se espera que creamos que estos pergaminos tienen algún valor?» «Silencio ahora», ordenó su voz. «Continúe», amplificado profesor Schiller. Los zarcillos de Zerk se encendieron con determinación. La ecuación puede parecer primitiva, pero sus resultados hablan por sí mismos. Observe que inició la simulación, superponiendo las ecuaciones de Bill sobre el modelo de la red de energía cuántica. Mientras el consejo observaba, la red comenzó a estabilizarse. Los pulsos erráticos de energía se suavizaron en flujos rítmicos. Los nodos se alinearon de una manera que nunca antes se había logrado. Los consejeros se inclinaron hacia adelante. Su escepticismo dio paso al asombro. «Esto es imposible», murmuró el consejero Ptra, un ser cristalino cuya forma parpadeó de emoción. «No, ningún algoritmo ha logrado tales resultados precisamente», dijo Schiller. «La metodología de Bill, aunque poco ortodoxa, ha tenido éxito donde las técnicas avanzadas han fallado. Sus ecuaciones se alinean con patrones observados en antiguos textos boreanos, lo que sugiere una profunda comprensión intuitiva de la mecánica cuántica». El consejo se quedó en silencio. El peso de las palabras de Zerk se hundió en. Finalmente, Orax habló. «Usted propone que el trabajo de este humano se integre en nuestra investigación, que él, un estudiante de primer año, ha superado el intelecto colectivo de esta academia». «Sí», dijo Schiller sin dudarlo, «y propongo además que Bill sea reinstalado de inmediato, reconocido por su contribución y concedido los recursos necesarios para refinar sus métodos». El consejo deliberó en tonos silenciosos. Sus voces se superpusieron en una sinfonía de idiomas alienígenas. Después varios minutos tensos, Orac levantó un apéndice brillante silenciando la sala. «Su solicitud es concedida, profesor Schiller». Orac declaró que el estudiante humano Bill será reinstalado y reconocido por su trabajo. Además, se le proporcionará un equipo de investigación dedicado para explorar más a fondo su metodología. El alivio invadió a Schiller. «Pero puede mantener la compostura». «Gracias, presidente Orac, su sabiduría nos honra». Todos en su dormitorio. Bill no estaba al tanto de los dramáticos eventos que se desarrollaban
En la Cámara del Consejo, había pasado los últimos días inmerso en sus ecuaciones impulsado por un sentido renovado de propósito. Aunque todavía dudaba de su lugar en la Academia, se negó a renunciar a su suspensión. Decidió que no sería el final de su viaje. Un timbre repentino interrumpió sus pensamientos antes de que pudiera reaccionar. La puerta se abrió y Ziller entró seguido de una proyección de Oracle. El señor Bill Thier, comenzó su voz teñida de algo que Bill nunca había escuchado antes. Con respeto, ha sido reinstalado. Además, el Consejo ha reconocido la importancia de su trabajo. Usted debe liderar una iniciativa de investigación con acceso a los mejores recursos de la Academia. Bill los miró atónito. No entiendo. Mi trabajo fue desestimado. Me suspendieron y me equivoqué. Ziller admitió que su trabajo es extraordinario. Ya ha comenzado a remodelar nuestra comprensión de la mecánica cuántica. El Consejo ha reconocido su brillantez. Lament de Bill S. Tambelio. El peso de la humillación que había llevado durante días se levantó y fue reemplazado por una abrumadora mezcla de alivio, orgullo e incredulidad. Gracias. Se las arregló para que su voz fuera apenas audible. Se lo ganó, dijo Ziller, pero el trabajo recién comienza. ¿Está listo? Bill asintió. Su determinación se endureció. Los días que siguieron fueron un torbellino. El equipo de investigación de Bill incluyó a estudiantes y académicos de toda la galaxia, cada uno de los cuales aportó perspectivas únicas. Al principio, algunos se esforzaron por aceptar su liderazgo. Bill se ganó rápidamente su respeto gracias a su dedicación y percepción. Juntos refinaron sus ecuaciones, integrando la intuición humana con la tecnología alienígena para crear soluciones que eran innovadoras y prácticas a medida que avanzaba el proyecto. La noticia del trabajo de Bill se extendió por toda la Academia y más allá. Los humanos, que alguna vez fueron descartados como una especie primitiva, comenzaron a ser vistos bajo una nueva luz. El éxito de Bill se convirtió en un símbolo de lo que se podía lograr a través de la colaboración y la apertura mental. Cerrar la brecha entre civilizaciones muy diferentes. Meses después, Bill se paró en el auditorio central de la Academia y se dirigió a una audiencia de miles de personas. La red de energía cuántica se había estabilizado. Sus beneficios se extendían por toda la galaxia. Los planetas que alguna vez estuvieron plagados de escasez de energía ahora prosperan. Su futuro está asegurado gracias al trabajo de Bill. Hoy Bill dijo que su voz era firme y confiada. Celebramos no solo un avance tecnológico, sino el poder de la diversidad. Este logro fue posible al combinar diferentes perspectivas, métodos y experiencias. Es un recordatorio de que la innovación surge de abrazar, no desestimar, lo que nos hace únicos. El público estalló en aplausos. Un mar de voces y sonidos de incontables especies. Bill miró a la multitud sintiendo una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. Ya no era un extraño. Era parte de algo más grande. Una galaxia unida por la búsqueda compartida de conocimiento y progreso. Mientras continuaban los aplausos, Ziller observó desde el costado. Sus zarcillos brillaban de orgullo a pesar de todos sus errores iniciales. Había jugado un papel en nutrir el potencial de Bill, y al hacerlo, había presenciado el comienzo de una nueva era 1, en la que la humanidad ya no era subestimada, sino celebrada por sus contribuciones únicas a la galaxia. El viaje de Bill no había sido fácil, pero había valido la pena a través de la perseverancia, el ingenio y el coraje para desafiar las expectativas. Se había labrado un lugar para sí mismo en las estrellas, y mientras estaba en ese escenario, el futuro se extendía ante él, ilimitado y lleno de posibilidades.